Muy bien, el día de hoy, en este momento, agradecemos a Dios por cada uno de los que están aquí presentes a través del online y poder dar una palabra de Dios a nuestras vidas, que una palabra de Dios es suficiente para traer un cambio en nosotros. Muy bien, el verdadero amor da un verdadero perdón. Cuando hay un verdadero amor y el único que va a darte ese verdadero amor o conocer ese verdadero amor es Dios. Él nos enseña a través de su palabra a perdonar y a mostrarnos, ¿no?, cómo es su corazón. Y Él dice que debemos imitarlo a Él. En Lucas capítulo 15 del 1 al 3 dice: en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús era muy juzgado porque él trataba mucho con los pecadores. Él era muy cercano a los pecadores. Ellos se le acercaban y él nunca los rechazó. Siempre los recibió y siempre les mostró aceptación y amor, ¿no? Al margen de lo que hayan hecho, ¿no? Es lo que Dios hizo con nosotros. Entonces vamos a ver un poquito sobre la parábola del hijo pródigo, porque ahí vamos a ver cómo es que Dios va a mostrarnos cuál es el verdadero perdón, cómo se da el verdadero perdón. Sabemos la parábola, ¿no? También igual Lucas 15 vemos a un padre con dos hijos y uno de los dos hijos le pide la herencia. Ya todos sabemos que pedir la herencia es algo muy doloroso para un papá. ¿Por qué? No lo estoy trayendo al contexto de ahora, porque ahora los chicos dicen: papá, ya dame mi herencia, si me vas a dar un piso de la casa, dámelo ya para ir construyendo y avanzándolo. Eso se ha hecho normal, pero no es lo correcto. Lo correcto es entender que la palabra y los principios de Dios son eternos, no cambian con el tiempo. Antes, cuando un hijo se rebelaba contra un padre, puedes ver en los libros de la ley, ¿no? En el libro de Deuteronomio, Levítico, en esos libros donde Dios le da leyes al pueblo, ¿no? Normas, reglamentos, cómo vivir acorde a su voluntad. Entonces vemos a la palabra que dice, ¿no? Si hubiera un hijo contumaz, un hijo rebelde, dice que los ancianos de Israel, del pueblo, apedréenlo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que era y sigue siendo un pecado terrible ante los ojos de Dios. Y el pedir una herencia antiguamente, y como debe ser también ahora, se da cuando los padres ya no están. Lo que sí deben hacer los padres es de repente, ¿no?, con tiempo, a hacer cómo van a repartir los bienes que tengan con sus hijos ante un notario, un abogado, de manera legal. Pero ya cuando ya el papá parta, la mamá parta, ya la presencia de Dios, ahora sí los hijos pueden tomar posesión de esos bienes. Eso sí está bien, porque se ha visto que cuando los padres no hacen eso con anticipación y de pronto la muerte llegó, les sorprendió, los hijos empiezan a discrepar y a pelear por un pedazo de tierra o por algo, ¿no?, por algún bien. Y es triste. Tanto los padres buscaron nuestra unidad y ahora que ya no están, estamos como quien dice, como perritos y gatitos peleando por algo material. Bueno, vamos a nuestro tema. Hubo un hijo que le pide la herencia a su padre y le dice: padre, dame mi herencia. Porque él quería vivir una vida desordenada. Él cree que saliendo de la cobertura de su padre, del cuidado de su padre, él cree que va a vivir feliz. Y sabemos por la palabra de Dios que nos dice: apartados de mí nada podéis hacer. Este hijo, el padre le da la herencia a los dos hijos, aunque el mayor no lo pidió, pero como es un padre bueno y justo, entonces si voy a dar al uno, al otro también le doy. Entonces le dio a los dos su herencia. El mayor de seguro que lo guardó, ¿no?, y lo hizo trabajar de otra manera, pero el menor se fue de casa, agarró la herencia e hizo todo lo que quiso hacer y lo desperdició. El padre, ¿le habrá dolido esa actitud de ese hijo? Claro,
Una herencia tú no lo puedes conseguir de la noche a la mañana, son años de trabajo y sacrificio. Y el hijo, como no le costó esos bienes, lo despilfarró. Y yo creo que el padre estaba dolido, estaba lastimado también, dolido por la actitud del hijo, porque no valoró todo el esfuerzo que le costó esa herencia. Y el hijo se va, despilfarra, y sabemos ya, ¿no? Los que conocemos un poquito más de este tema, el hijo lo despilfarró, quedó en la nada, se quedó en cero y se fue a cuidar cerdos. Cuidar cerdos en ese tiempo, en el pueblo de Dios, era el peor oficio que puede tener un hijo de Dios. Y se fue a cuidar cerdos, a cuidarlo, y tanto aún deseaba, ¿no? Comer la comida del cerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo despilfarró todo, que se quedó hasta ni para alquilar un espacio donde vivir. Y luego después, pero el padre, dice la Biblia también, que el padre estaba siempre, constantemente, todos los días, saliendo a la puerta, ¿no? Y esperando al hijo que regrese. O sea, el padre siempre estaba dando luces de esperanza. Yo me imagino que de repente la gente por ahí le diría, ¿sabes qué? Tu papá está en la puerta, todos los días está esperándote ahí. Tal vez le llegaron comentarios a él, pero a él no le importaba. Él seguía su vida. Él al verse en esa condición dice que vuelve en sí. Yo te quiero dar un consejo rapidito. Si tú tienes un pródigo, estoy hablando de una persona cercana a ti, sea tu hijo, tu hija, sea un esposo o una esposa que se fue de casa, ¿no? Abandonando todo para vivir una vida para él deseable. Dios nos muestra cuál debe ser nuestra actitud ante esta situación de este pródigo. Dios representa al Padre de esta historia, o el Padre representa a Dios, y nos muestra que Él tenía esa esperanza que el Hijo regrese, que el Hijo regrese. Yo creo que en el tiempo que este pródigo estuvo en su desorden, el padre dolido tuvo que trabajar también con sus emociones. Y cuando ve al hijo venir, dice que el padre se le estremeció las entrañas. O sea, es su hijo que regresaba. Estaba lleno de amor, ese amor que lo tuvo, que tenía cuando él estaba en casa, que luego fue restaurado porque fue lastimado por el hijo, por el abandono del hijo. Ahora el hijo regresa, pero el padre ya ese amor lo había gestionado, ya lo había trabajado, y el amor tenía un amor puro hacia su hijo. Ya no hay reproches, ya no hay rechazo, no hay reclamaciones. Simplemente al ver al hijo que venía, él corrió a darle el alcance. El hijo estaba en una situación terrible, pero el padre no le importó la manera como estaba, ni cómo vestido, ni si apestaba, si tenía un mal aspecto, no le importó nada. Simplemente lo vio cuando el hijo dice, iré a mi padre y le diré. Porque él dice, ¿a qué hago en esta situación? Volvió en sí. Mi padre a sus criados, a sus empleados los tiene mejor. ¿Yo qué hago aquí? Él reacciona. Te aconsejo algo. Si tú tienes un pródigo por ahí, no ores para que Dios bendícelo, guárdalo, protégelo. Ora, bueno, por tu corazón de madre, padre, esposo, esposa, está bien. Pero lo que debes orar es, trae convicción de pecado en mi pródigo. Que vuelva en sí, revélate a su vida, muéstrale la condición en la que está y mira, y muéstrale las consecuencias que va a venir a su vida, Señor, hacia mi pródigo. Porque él vuelve en sí y va. Y cuando el padre lo ve, corre, lo abraza, lo besa. No lo dejó terminar, dar el discurso que él se había proyectado a decirle a su padre. Y el padre lo perdonó y lo besó. ¿Qué aprendemos de aquí?
El padre cuando lo vio no le reclamó, no le dijo, miren qué estado estás, qué hiciste con el dinero que te di, a ver dónde lo llevaste, en qué lo gastaste. No le reclamó nada, simplemente lo llenó de besos. Si tú quieres que ese esposo, que esa esposa regrese a casa, si tú quieres que ese hijo, esa hija regrese a casa, tu amor hacia él tiene que ser un amor puro, un amor intacto. Si todavía estás con ese sentimiento que ha dejado esa partida, ¿no? Y ese sentimiento negativo de que se habrá creído, ya un día me vengaré, o yo nunca voy a olvidar esta ofensa, y no sé qué cosas más puedes haber hablado ante esa situación, tu corazón sigue lastimado. O cada vez que recuerdas cómo quedaste después que se fue, entonces quiere decir que tu corazón sigue lastimado, sigue herido. Y en esa condición ese pródigo no va a regresar. A veces hay pródigos que regresan, pero como mi corazón está lastimado y herido, y en vez de que se restaure y mejore nuestra situación, lo botamos nuevamente, recordándole la actitud que tomó tiempo atrás, el pecado que cometió. Así es que yo te invito a que tú puedas entregarle al Señor esos sentimientos negativos, ese dolor, esas heridas que dejaron. Déjate sanar por Dios y empieza a llenarte del amor de Dios. Ese amor ágape, ese amor que perdona y olvida todo. No es que olvida todo en el sentido de que ya no se acuerda nunca más, quedó como amnésico. No, es un amor que ya no reclama. Es un amor genuino que ya no juzga ni pide cuentas. Ni le dice, ¿qué hiciste? Cuéntame, ¿a dónde fuiste? ¿Qué más hiciste? Habla. No, es un amor, es un perdón que quita el efecto, ¿no?, de estar pidiendo cuentas. Por eso dice, el amor de Dios es un amor que ama y olvida el efecto que causó, porque ama. Y ese es el amor que debemos mostrar a las personas. Así que yo te animo a trabajar en tu corazón. Procesa la herida, no solo, procesa la herida con Dios. Si Él nos demanda eso, yo te digo, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios y cuántas veces le seguimos fallando? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué el pródigo no viene? Porque tiene vergüenza. Muchas veces los pródigos no vienen a casa porque tienen vergüenza y tienen temor al rechazo, porque saben lo que han hecho y saben el dolor que han causado. Y muchos de ellos tal vez quieren regresar. Pero yo me pongo a pensar y dirán, si estando yo en casa, antes de irme y de cometer esos errores, tenía fricciones y un poco de incomodidades hacia el esposo, la esposa, los hijos. Ahora, y todavía no había hecho lo que hice, ahora que he hecho esto, he abandonado, he lastimado y me he embarrado en el pecado, regresar en esa condición. Si antes la situación era media feíta, ahora la situación se va a hacer más complicada. Mejor no regreso a casa. ¿Ve? No es que no quieren regresar, porque ellos saben que están mejor en casa que fuera de casa. Quieren regresar. Pero nosotros, si de verdad amamos a nuestro pródigo, pidamos a Dios que nos llene de ese amor para poder que cuando verlos venir, no rechazarlos, sino a amarlos. Porque el amor, el perdón, cubre multitud de pecados. Ese es el amor que Dios nos ha demostrado a nosotros. Él nos amó cuando nos acercamos a Él de corazón. Él nos perdonó, nos lavó, creyó en nosotros, porque fuimos genuinos al pedirle perdón. Pero en el transcurrir, en el caminar con el Señor, fallamos, somos tentados, somos vulnerables muchas veces. Pero volvemos a Él y Él nos sigue perdonando y Él nunca nos ha rechazado. Ese mismo amor Dios quiere que mostremos a los pródigos. Y el único que puede llenarte de ese amor genuino y verdadero y puro es Dios.